Antes de que existieran las aplicaciones de citas, antes de los mensajes instantáneos, incluso antes de que el amor fuera un asunto del corazón, enamorarse era una cuestión de poder, de estatus y sobre todo, de peligro. En la Edad Media, cada mirada, cada palabra y cada gesto podían tener consecuencia. Una simple carta podía cambiar el destino de una familia entera. Hoy vamos a viajar a un mundo donde amar no era un derecho, sino un desafío. Un mundo donde los sentimientos se escribían en pergamino, donde las promesas cruzaban muros y castillos en manos de mensajeros anónimos, y donde las palabras eran lo más parecido que existía a un te quiero digital. Esta es la historia de cómo se enamoraban los nobles cuando el amor era un secreto y una carta podía costarte la vida. Para entenderlo, primero hay que olvidar lo que sabemos sobre el amor moderno. En la Edad Media, casi nadie se casaba por amor. Los matrimonios se negociaban como tratados políticos. La familia decidía con quién, cuándo y por qué. El amor, si aparecía, era algo secundario, algo que ocurría fuera del contrato. Era una especie de lujo emocional reservado a quienes se atrevían a desafiar las normas. Pero incluso en un sistema tan rígido, el ser humano siempre ha tenido la misma necesidad, en sentirse deseado, admirado, visto. Y es en ese deseo donde nació lo que los historiadores llaman el amor cortesano. Un fenómeno que cambió para siempre la forma en que entendemos las relaciones. El amor cortesano no era un amor cualquiera. Era una especie de juego, una coreografía social cargada de símbolos, palabras y silencios. Nació entre los siglos XII y XIII en las cortes del sur de Francia, y rápidamente se extendió por toda Europa. Allí, los trovadores, poetas, músicos, mensajeros del deseo, empezaron a cantar historias de amor entre caballeros y damas nobles. Pero no eran amores fáciles, eran amores imposibles. El caballero estaba al servicio de una dama casada, inalcanzable, idealizada. Y cuanto más imposible era ese amor, más puro se consideraba. En este tipo de relaciones, el amor no se consumaba, se veneraban. Era un amor que vivía del deseo y la distancia. Y aunque pueda sonar contradictorio, ese amor platónico fue una de las semillas del romanticismo que siglos después conquistaría la literatura, la pintura y el cine. Pero, ¿cómo empezaba todo? ¿Cómo podía un hombre o una mujer decir, me gustas, sin decirlo? La respuesta estaba en el lenguaje, en los símbolos, en los gestos. En una sociedad donde las palabras tenían peso, y las apariencias lo eran todo. Enamorarse era una danza de códigos secretos. En las cortes, cada detalle podía ser una declaración de intenciones. La forma de entregar una flor, el color de una cinta, la manera en que alguien inclinaba la cabeza al pasar, todo podía interpretarse. Pero el corazón del proceso eran las cartas, porque en una época sin teléfonos ni correos electrónicos, las cartas eran el único canal íntimo posible. Una carta de amor medieval no se escribía de cualquier manera. Había fórmulas, estructuras, un lenguaje casi ritual. El hombre debía presentarse con humildad, reconociéndose inferior ante la dama, prometiendo lealtad y pureza. Ella, por su parte, debía responder sin romper las reglas del decoro, insinuando sin confesar, mostrando interés sin entregarse del todo. Era un juego de equilibrio. Y, curiosamente, ese juego estaba muy bien aceptado, siempre y cuando no cruzara ciertos límites. En las cortes, el coqueteo entre nobles era parte del entretenimiento, un signo de refinamiento. Las cartas de amor eran, en cierto modo, ejercicios literarios, una forma de demostrar ingenio, sensibilidad y educación. Pero en cuanto el amor pasaba de lo simbólico a lo real, todo se volvía peligroso. En algunos castillos, las cartas viajaban de mano en mano a través de criados o damas de compañía. En otros casos, el trovador se encargaba de componer versos que disimulaban el mensaje. A veces se escribían en latín, otras en lenguas vernáculas como el occitano o el francés antiguo. Los sellos de cera se elegían con cuidado, los papeles se perfumaban con hierbas. Había todo un lenguaje material detrás de cada carta. Y no se trataba solo de poesía. Algunas de estas cartas podían decidir el curso de una vida. Una palabra mal interpretada podía convertirse en un rumor. Y un rumor podía acabar en un duelo,
un destierro o una ejecución. Por eso, muchos de estos mensajes estaban cargados de metáforas. En lugar de hablar directamente del cuerpo o del deseo, los enamorados usaban símbolos en el fuego, las flores, el invierno, el sueño. Cada metáfora tenía su doble sentido, su pequeño secreto compartido. Pero el poder de estas cartas iba más allá del contenido. En una época donde casi nadie sabía leer ni escribir, poder hacerlo ya era un privilegio. Y las palabras escritas, especialmente las que hablaban de amor, se convirtieron en una forma de poder. Quien dominaba el lenguaje, dominaba también el corazón. Hoy, siglos después, podríamos pensar que todo esto era exagerado, incluso ingenuo. Pero si lo pensamos bien, no es tan distinto. Hoy seguimos usando códigos, símbolos, gestos, solo que en lugar de flores, enviamos emojis. En lugar de pergaminos, mensajes directos. Cambiamos la cera roja por un corazón digital. Pero la necesidad de decir, pienso en ti, sigue siendo la misma. Así empieza nuestra historia entre castillos y pergaminos, entre reglas sociales y pasiones ocultas. En los próximos minutos, vamos a abrir esas cartas, vamos a escuchar esas voces que hace 800 años se atrevieron a escribir lo que no podían decir en voz alta. Vamos a descubrir qué significaba amar en la Edad Media y por qué, en el fondo, no somos tan distintos. Para entender cómo funcionaba el amor cortesano, primero hay que comprender que cada gesto, cada palabra, incluso cada silencio tenía un significado. No era solo un juego de seducción, era un sistema complejo de comunicación, un lenguaje del deseo que exigía inteligencia, paciencia y creatividad. Los caballeros debían demostrar su valor en el campo de batalla, su lealtad en la corte y al mismo tiempo su refinamiento en el arte de la palabra. La dama, por su parte, debía equilibrar el decoro con la emoción, insinuando interés sin comprometer su honor ni el de su familia. El primer paso para un caballero interesado en conquistar a una dama era la observación. No se acercaba directamente, no podía simplemente declarar su afecto. Debía aprender los hábitos de la dama, sus gustos, la manera en que caminaba, cómo se peinaba, qué colores prefería. Todo podía convertirse en un mensaje, y cada detalle era interpretado por expertos en cortesía. Por ejemplo, un broche colocado en cierto lugar del vestido podía indicar aprobación, un cambio de asiento, desinterés, un gesto sutil con la mano, una invitación a la conversación. Cada movimiento estaba cargado de significado y cada acción podía ser el inicio de un romance o el final de la reputación de alguien. Y luego estaban las cartas, el corazón del amor cortesano. Escribir una carta era un acto de creatividad, estrategia y riesgo. No era suficiente decir te amo. Había que usar metáforas, referencias literarias, símbolos reconocibles solo por la persona a la que iba dirigida. Una rosa podía simbolizar la belleza, un lirio la pureza, una llama el deseo. Cada frase debía ser cuidadosamente elegida, porque en ese contexto, un exceso de pasión podía considerarse inapropiado o incluso peligroso. Los mensajeros desempeñaban un papel crítico. No siempre era seguro confiar en alguien para entregar una carta. Por eso muchas veces se utilizaban criados de confianza o trovadores, quienes podían recitar versos en la corte sin levantar sospechas. Algunas cartas se escondían dentro de libros, entre páginas de salmos o incluso en el forro de un vestido. Cada entrega era un acto cargado de tensión. Al ser descubierto, podía significar escándalo, castigo o incluso la pérdida de la vida. Algunos caballeros llegaron a perfeccionar verdaderas estrategias de seducción por escrito. Se sabe que algunos enviaban pequeños regalos junto con sus cartas en una cinta perfumada, un mechón de cabello, una joya simbólica. Todo formaba parte de un ritual que reforzaba el mensaje. Un lenguaje material que acompañaba las palabras escritas. Incluso la tinta podía tener significado a mezclas de hierbas que dejaban aroma, colores que señalaban intención o estado de ánimo. Entre los ejemplos más fascinantes se encuentran las cartas de Abelardo y Eloísa. Su historia es famosa no solo por la intensidad del amor, sino por la manera en que comunicaban sus sentimientos a través de la escritura. Abelardo, maestro y pensador, y Eloísa, su alumna, mantenían un amor prohibido,
imposible por las normas sociales y religiosas de su tiempo. Sus cartas revelan pasión, temor, deseo y un profundo respeto mutuo. Cada palabra estaba cargada de emoción contenida y cada frase era un delicado equilibrio entre expresión y prudencia. Leer sus cartas hoy es como abrir un portal a otra época. Podemos sentir la cercanía de sus pensamientos, la intensidad de su conexión y al mismo tiempo comprender las limitaciones que enfrentaban. Pero Abelardo y Eloísa no eran los únicos. En las cortes de Champagne, en el sur de Francia, se documentan numerosas cartas entre nobles que competían por la atención de una dama idealizada. Algunos caballeros llegaban a escribir versos que podían confundirse con poesía literaria, pero en realidad eran estrategias calculadas de seducción. La habilidad para componer versos ingeniosos y elegantes se convirtió en una herramienta de poder y prestigio. Un mensaje bien escrito podía elevar la posición social de un hombre y, al mismo tiempo, ganar el afecto de una dama. El amor en la Edad Media era, de muchas formas, un deporte intelectual. La creatividad en la escritura, la precisión en los gestos, el conocimiento de códigos y símbolos, todo era parte de un juego donde el corazón se entrelazaba con la mente. Y aunque muchos de estos romances nunca se consumaban, el mero acto de escribir y recibir cartas de amor era un logro, una victoria en sí misma. Además, las damas también participaban activamente en este sistema. No eran simples receptoras de afecto. Tenían que interpretar cada mensaje, responder con ingenio, mantener el equilibrio entre interés y prudencia. Algunas respondían con versos ocultos, otras con pequeños símbolos que solo el caballero podía entender. Era un diálogo continuo, un intercambio de inteligencia y sensibilidad que trascendía la simple atracción física. Y no podemos olvidar los riesgos. En ocasiones, una carta malinterpretada podía desencadenar rumores, disputas familiares o incluso castigos severos. La vigilancia social era constante. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra escrita podía ser observado, comentado y juzgado. El amor se vivía bajo presión, y esa presión aumentaba la intensidad de los sentimientos. En un mundo donde lo prohibido era lo más deseado, el riesgo hacía que cada mensaje cobrara un valor mucho mayor del que tendría en circunstancias normales. A través de estas cartas y códigos, podemos entender mucho más que las relaciones románticas de la época. Podemos aprender sobre la estructura social, sobre la educación, sobre los valores y la psicología de los seres humanos de entonces. Cada carta es un espejo de la sociedad, una ventana hacia un mundo donde el amor y el poder estaban intrínsecamente conectados. Lo sorprendente es que, a pesar de la distancia de más de 8 siglos, podemos reconocer en estas prácticas algo que nos resulta familiar. Buscamos atención, aprobación, reciprocidad. Queremos que nuestras palabras sean comprendidas, que nuestros sentimientos sean correspondidos. Y aunque las herramientas han cambiado, de pergaminos a mensajes de texto, de sellos de cera a emojis, la esencia del amor, con su mezcla de deseo, riesgo y esperanza, sigue siendo la misma. Cuando hablamos de cartas de amor medievales, no estamos hablando de simples notas o garabatos en pergamino. Cada carta era un universo propio, cuidadosamente construido, con reglas implícitas, símbolos y significados ocultos. Algunas eran breves, apenas unas líneas; otras, verdaderos tratados de ingenio y pasión, llenos de metáforas, imágenes poéticas y alusiones que hoy necesitarían un diccionario para descifrarlas. Una de las cartas más conocidas proviene de Abelardo y Eloísa. En una de ellas, Abelardo escribe sobre el dolor de estar separado de Eloísa, mezclando el deseo con la culpa, la pasión con la prudencia. Cada frase estaba calculada no solo para expresar sentimientos, sino para proteger a ambos de las miradas externas y del juicio de la sociedad. Eloísa respondía con igual cuidado, usando metáforas que evocaban flores, luz y fuego, símbolos que podían leerse de manera literal o poética según quien los interpretara. En esas cartas vemos un equilibrio perfecto entre emoción y estrategia, un lenguaje que era a la vez íntimo y codificado. Pero Abelardo y Eloísa
no eran casos aislados. En las cortes del sur de Francia y del norte de España, los nobles competían por la atención de las damas con cartas llenas de ingenio. Un caballero podía describir un paisaje, un jardín, un amanecer, y cada elemento estaba cargado de un mensaje secreto. Por ejemplo, mencionar un río podía simbolizar constancia, una flor marchita, un deseo prohibido, un color específico, un signo de admiración o de advertencia. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para que la dama pudiera leer entre líneas, comprender la intención y responder de manera igualmente sutil. Los sellos de cera y los símbolos gráficos también eran parte de este lenguaje. Una carta podía llevar un sello en forma de corazón, un sello con un escudo o incluso un dibujo escondido que solo el destinatario reconocía. Algunas cartas se perfumaban con hierbas o flores secas para transmitir emociones adicionales a la lavanda para la pureza, la rosa para el amor, la menta para la frescura o la atención delicada. Todo formaba un sistema complejo donde la forma, el contenido y el mensaje oculto eran igualmente importantes. El riesgo era constante. En algunos castillos, la menor filtración de una carta podía provocar un escándalo, el destierro o incluso la muerte. Se conocen casos en los que mensajeros fueron torturados para descubrir el contenido de las cartas, o donde las damas sufrieron presión social extrema por corresponder a un amor prohibido. La tensión añadía intensidad a cada palabra, a cada metáfora, y convertía la correspondencia en un arte, un desafío intelectual y emocional al mismo tiempo. Algunas cartas eran atrevidas y hasta humorísticas. Una dama podía enviar un mensaje insinuando afecto, pero con un guiño sarcástico, mostrando ingenio y control. Los historiadores han encontrado cartas donde los caballeros se quejaban de los silencios prolongados de sus amadas, usando metáforas de tormentas o de muros infranqueables para describir la distancia emocional. Otros escribían versos exagerados sobre la belleza de la dama, comparándola con la luna, el sol o las flores más raras del reino, con una mezcla de devoción y humor que hoy nos parecería casi un meme medieval. No todos los romances eran discretos. Algunos escándalos documentados muestran cartas interceptadas que revelaban secretos prohibidos, amores entre damas y caballeros casados, romances ocultos entre miembros de la nobleza y conspiraciones familiares derivadas de estos vínculos. En esos casos, la correspondencia podía convertirse en prueba, en arma o en catalizador de conflictos. Cada carta era un riesgo calculado, y cuanto mayor era el riesgo, más intensa se volvía la pasión. El amor en estas cartas no era solo un acto de emoción, era también un acto de ingenio. La capacidad de escribir correctamente, de usar símbolos, de mantener el misterio y de persuadir con palabras era tan valorada como la habilidad en el combate o en la diplomacia. Un caballero con talento literario podía aumentar su prestigio social y, al mismo tiempo, conquistar corazones sin necesidad de un enfrentamiento físico. La escritura se convirtió en un campo de juego, donde el poder y el deseo se entrelazaban de manera inseparable. Lo fascinante de estas cartas es que todavía hoy podemos leerlas y sentir la misma tensión, la misma anticipación que sus destinatarios originales. El tiempo ha cambiado los soportes de pergaminos a pantallas, pero la esencia sigue siendo la misma: comunicar lo que no se puede decir en voz alta. Arriesgarse a ser descubierto. Esperar una respuesta que confirme que nuestros sentimientos no son ignorados. Si algo queda claro al revisar estas cartas, es que el amor medieval, aunque regulado y limitado por normas sociales estrictas, era profundamente humano. La combinación de ingenio, creatividad, riesgo y emoción hace que estas cartas sean tan fascinantes hoy como lo fueron hace siglos. Y también nos recuerda que, a pesar de los siglos, seguimos buscando lo mismo: ser comprendidos, ser vistos, ser amados. Si observamos con atención, podemos ver que muchos de los códigos, estrategias y metáforas que utilizaban los nobles medievales siguen presentes en nuestra forma de amar hoy. No necesitamos un pergamino ni un sello de cera para expresar interés. Tenemos mensajes de texto, emojis, notas de voz, historias en redes sociales, pero la esencia sigue siendo la misma: comunicar lo que sentimos, insinuar sin revelar todo,
jugar con la anticipación y el misterio, arriesgarnos a ser vulnerables. Cuando alguien envía un mensaje cuidadosamente redactado, cuando un emoji se usa para indicar afecto, cuando una respuesta tarda y genera ansiedad, estamos participando de un ritual que tiene siglos de historia. Los caballeros y damas de la Edad Media podrían reconocerse en nuestras estrategias, aunque la tecnología haya cambiado. La necesidad de ser comprendido, admirado y correspondido no tiene fecha de caducidad. Además, estas cartas nos enseñan algo más profundo sobre la naturaleza humana. Nos muestran que el amor, en todas sus formas, requiere creatividad, paciencia y valentía. Requiere entender al otro, leer entre líneas, interpretar gestos y símbolos. Nos recuerda que las palabras bien elegidas tienen poder y que cada mensaje que enviamos es una extensión de nosotros mismos. Al mirar estas cartas medievales, también podemos reflexionar sobre cómo la sociedad influye en la manera en que amamos. Entonces, como ahora, las normas sociales, las expectativas familiares y las presiones externas podían condicionar el corazón, pero al mismo tiempo, la pasión, el ingenio y la conexión verdadera siempre encuentran una manera de expresarse, incluso en las circunstancias más difíciles. Lo que nos lleva a una conclusión sorprendente: el amor humano es mucho más resistente y creativo de lo que solemos pensar. Ha sobrevivido guerras, castigos, prohibiciones y siglos de distancia, y sigue siendo una fuerza que nos mueve, nos conecta y nos inspira. Las cartas de los caballeros y damas medievales son un recordatorio de que, aunque las herramientas cambien, los sentimientos fundamentales siguen siendo los mismos. Y quizás ahí está la verdadera lección de estas historias, aunque la Edad Media pueda parecer un mundo lejano y extraño. Las emociones que experimentaban esos hombres y mujeres no eran tan diferentes a las nuestras. Cada carta, cada verso, cada metáfora era un intento de conectar, de ser visto, de dejar huella, y en eso todos somos parte de la misma historia, viajando a través del tiempo, intentando entender y ser comprendidos. Así que, la próxima vez que envíes un mensaje de texto, que pongas un emoji o que esperes una respuesta que te haga sonreír, recuerda que estás participando de un ritual que tiene más de 800 años de historia. Estás jugando el mismo juego que jugaban los caballeros y damas de los castillos medievales, solo que ahora con tecnología moderna, y eso nos hace parte de algo más grande, una conexión que atraviesa siglos y fronteras, un recordatorio de que el amor siempre encuentra la manera de expresarse. Si esta historia te ha fascinado, si te ha transportado a un mundo donde las cartas podían cambiar destinos y donde el amor era un acto de ingenio y valentía, hay mucho más que descubrir en este canal. Suscríbete ahora a Historias de otras eras para seguir viajando en el tiempo, explorando culturas, curiosidades y secretos de civilizaciones que parecen lejanas, pero que todavía nos hablan hoy. No olvides darle like si te ha sorprendido la creatividad y el ingenio del amor medieval. Y déjame un comentario contándome ¿qué códigos del pasado crees que seguimos usando hoy sin darnos cuenta? Cada historia, cada carta, cada secreto nos conecta con quienes fuimos, y juntos podemos descubrir cómo eso influye en quienes somos ahora. Porque la historia no es solo un libro polvoriento, es un espejo donde podemos vernos a nosotros mismos, entender nuestros sentimientos y aprender cómo el pasado sigue moldeando nuestro presente. Y en este viaje, tú formas parte de la historia.